Bueno, a ver, cuando pensamos en un árbol genealógico de muchísima importancia histórica, la mente suele dibujar una especie de roble inquebrantable. Ya sabes, raíces muy profundas, ramas perfectamente ordenadas, todo muy majestuoso y prístino. Sí, claro, una línea recta de sucesión. O sea, nos gusta creer que la historia de las grandes familias es, pues así, de limpia y predecible. Totalmente. Pero claro, luego te acercas a ese roble, sacas una lupa y de repente te das cuenta de que el tronco está bastante retorcido. Hay ramas injertadas a la fuerza, nudos rarísimos y algunas cicatrices muy profundas. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Poner la lupa en una de esas ramas. Exacto. Hoy vamos a analizar a fondo una rama de un árbol histórico famosísimo que es tan turbia que incluye, fíjate, identidades secretas, una ramera falsa en un cruce de caminos y una sentencia de muerte anulada en el último segundo. Y todo por culpa de un bastón de mando. Madre mía. Es una manera fantástica de introducir lo que encontramos en el capítulo 38 del libro del Génesis. Un texto tremendo. Sí, sí. Es un texto que solemos pasar por alto frente a relatos, digamos, más famosos, pero que encierra una historia asombrosa de supervivencia, astucia y dinámicas de poder. Es decir, la historia de Judá y Tamar. Pues nuestra misión en este análisis a fondo es desgranar este documento paso a paso, porque tiene un nivel de drama y de tensión que de verdad no tiene nada que envidiar a ningún guión de cine actual. Y bueno, lo primero es entender de dónde venimos. Claro, el contexto es clave aquí. Nos situamos con Judá, que es uno de los hijos del patriarca Jacob. El texto nos cuenta que Judá decide separarse de sus hermanos y se asienta cerca de un hombre adulamita, llamado Gira. ¿Vale? Y ahí es donde forma su propia familia, ¿verdad? Exacto. Allí conoce a la hija de un cananeo, Súa, se casa con ella y tienen 3 hijos, Onán y Sela. Pasa el tiempo, los chicos crecen y Judá decide casar a su hijo mayor, con una mujer llamada Tamar. Pero la cosa se tuerce rapidísimo. Ya te digo que si se tuerce. El texto original cuenta, sin dar demasiadas explicaciones, que fue malo a los ojos de Dios y pierde la vida. Queda un vacío enorme en la familia y de repente se activa una institución legal muy antigua de la zona, la ley del levirato. Vale, un momento, frena ahí. Porque esto, para quienes nos escuchan hoy, puede sonar loquísimo. ¿Por qué el hermano pequeño tiene que casarse obligatoriamente con la viuda? Suena fatal desde nuestra óptica, claro. O sea, visto desde nuestra perspectiva actual, suena a obligación tremenda para ambos, casi un castigo. ¿Qué sentido social o práctico tenía imponer un matrimonio así en la antigüedad? Pues a ver, es que hay que entender la cruda realidad socioeconómica de una mujer viuda y sin hijos en el Antiguo Oriente Próximo. Básicamente, la viudez en esas condiciones era una sentencia casi segura a la indigencia. Madre mía. Las mujeres no heredaban tierras ni propiedades por sí mismas, dependían por completo de la red familiar masculina. Entonces, el levirato, por muy extraño que nos suene hoy, funcionaba como una red de seguridad vital. Claro, para no dejarla tirada en la calle. Exacto. Si el marido moría sin descendencia, el hermano debía darle un hijo a la viuda, y aquí viene el detalle legal que lo cambia todo. El primer hijo de esa nueva unión no se consideraría de Onán. Ah, vale, llevaría el nombre de el difunto, heredaría sus tierras y mantendría viva su línea. Eso es. Pero claro, Onán no está por la labor de cumplir con esta parte. Ya, es que por lo que nos dice el texto, Onán cumple con la formalidad de la unión, mantiene relaciones con ella, pero se asegura deliberadamente de que Tamar no se quede embarazada. Básicamente practicando la marcha atrás, un coitus interruptus de manual. Sí, tal cual. Él quiere los beneficios del matrimonio, digamos, pero no quiere criar a un niño que, a efectos prácticos, le va a quitar a él mismo parte de la herencia familiar. ¡Qué fuerte! Es una negativa súper egoísta y calculadora. Es que esa es la lectura exacta de la situación. Onán está privando a su hermano muerto de su legado y a la vez negándole a Tamar la protección económica que la ley le garantizaba. Desde la óptica del relato, esta acción es una ofensa gravísima. Y tiene consecuencias, claro. Totalmente. El texto nos dice que por hacer esto de forma repetida y maliciosa, Onán también muere. Menudo panorama. Así que Judá se encuentra con que ha perdido a 2 hijos casi de forma consecutiva, justo después de que se casaran con Tamar. Y claro, entra en pánico. Se asusta muchísimo de ella. Es una reacción muy humana, ¿no? El miedo.
Claro, si lo pensamos, es como un gerente de una empresa que despide a una empleada nueva porque el negocio se hunde, en lugar de mirar si hay problemas estructurales. Judá empieza a ver a Tamar como una mujer maldita que trae desgracia en su casa. El miedo irracional es un motor superpoderoso en este relato. A Judá le queda un solo hijo varón, Sela, que aún es muy joven. Y el deber ineludible de Judá como patriarca es entregarle a Sela a Tamar cuando el chico crezca para cumplir la ley. Pero no lo hace, ¿verdad? No, porque teme que Sela corra la misma suerte que sus hermanos mayores. Así que toma una decisión de pura autopreservación. Envuelve una mentira enorme en forma de cuidado protector. Le dice, vete a casa de tu padre y quédate allí como viuda hasta que mi hijo Sela crezca. Que suena hasta razonable, claro, porque es muy joven. Sí, parece una medida prudente temporal. Así que Tamar, muy obediente a las normas de su tiempo, recoge sus cosas, se viste de luto profundo y vuelve a casa de su familia a esperar. Pero el texto es implacable con esto. Los años van cayendo, Sela se convierte en un hombre adulto y Judá mira hacia otro lado. Se hace el despistado absoluto. Totalmente. No hay boda, ni se la espera. Judá la ha borrado del mapa. Y fíjate que la deja abandonada en el peor de los limbos legales posibles. Porque ella no es libre. Bajo esa ley del levirato, Tamar sigue perteneciendo formalmente a la familia de Judá. O sea, ¿no puede rehacer su vida? ¿Qué va? No puede casarse con ningún otro hombre fuera de ese círculo. Pero al mismo tiempo, Judá se niega a darle al hijo prometido. Su vida, su futuro y su sustento están completamente paralizados por la cobardía de su suegro. Pues hasta que ella decide quitar el botón de pausa. Pasa más tiempo y la esposa de Judá muere. Judá pasa su periodo de duelo y un día decide irse de viaje a una zona montañosa llamada Timnat. Va con su amigo Hira para supervisar el esquileo de sus ovejas. Y aquí te pregunto, ¿por qué el texto recalca tanto que iba al esquileo? Es que eso proporciona un contexto psicológico fundamental. En el mundo antiguo, el esquileo de las ovejas no era una jornada de trabajo agrícola ordinaria. Era algo más festivo. Totalmente. Era la culminación de un ciclo económico. Se celebraba como una gran festividad, algo comparable a la vendimia, para que nos hagamos una idea. Había muchísima comida, banquetes, abundante vino y un ambiente de euforia general. Claro, el cóctel perfecto. Exacto. Judán acaba de salir del encierro de su luto, está lejos de las presiones de su casa y entra en un entorno de pura fiesta. Está, digamos, vulnerable a sus impulsos. Y Tamar se entera de este viaje. Ve que Sela ya es mayor de edad y que la promesa ha sido una farsa desde el minuto 1. Se da cuenta de que, si no actúa ella misma para defender su supervivencia, pues morirá en la pobreza y en el absoluto olvido. Es una cuestión de vida o muerte para ella. Así que traza un plan de locos. Se quita toda la ropa negra de viuda, se cubre bien con un velo, se envuelve en un manto y se va a sentar a la entrada de un lugar llamado Enaim, justo en el cruce de caminos por el que sabe que Judá tiene que pasar hacia Timnat. Una emboscada perfecta. Y funciona. Judá pasa, la ve y la confunde con una ramera. Adopta de manera consciente la identidad visual de una prostituta apostada en el camino, para atraer a los viajeros. Pero, a ver, espera, que esto siempre me ha generado curiosidad. Dime. Si nos imaginamos la antigüedad, solemos pensar que el velo era un símbolo de pudor, ¿no? Algo que usaban las mujeres casadas y respetables para cubrirse. ¿Cómo es posible que llevar un velo la haga parecer precisamente una prostituta? Es una excelente apreciación y la clave está en el lugar y el momento. Es verdad que el velo solía denotar estatus y recato. Sin embargo, en ciertos periodos históricos de Oriente Próximo, las leyes sobre quién podía o no llevar velo eran súper estrictas. Vale, entiendo. Había códigos. Claro, durante un festival agrícola como este, sentarse sola en un cruce de caminos y además velada era el código de vestimenta clásico de las prostitutas cultuales o rameras locales. El velo en este contexto específico no era para mostrar recato, sino que funcionaba como un disfraz necesario. O sea que ocultaban su identidad real. Exacto. Les permitía mantener su identidad ciudadana en el anonimato mientras ofrecían sus servicios a los viajeros. Tamar utiliza el velo para ser al mismo tiempo anónima y estar públicamente disponible. Qué fuerte. Es de una inteligencia táctica brillante. Usa los prejuicios y el estado mental de su suegro totalmente en su contra. Sabe que Judá, animado por el festival y lejos de su pueblo, va a ver exactamente lo que sus impulsos le dictan en ese momento. Y así cae en la trampa.
Se acerca sin saber que está entrando en una red diseñada milimétricamente para atrapar su propia identidad. Y aquí empieza lo que a mí me parece la negociación más audaz de todo el relato antiguo. Judá va directo al grano. Le dice, déjame estar contigo. Y Tamar, sin inmutarse ni perder el papel un segundo, responde como una profesional. ¿Qué me vas a dar a cambio? Ella no cede terreno. Para nada. Y Judá, que parece que va de camino a la fiesta y no lleva bienes líquidos encima, digamos, pues promete un pago a futuro. Te enviaré un cabrito de mis rebaños más adelante. Ya. Una promesa verbal sujeta a la voluntad futura de un hombre que, como Tamar sabe perfectamente, tiene la costumbre de incumplir su palabra sistemáticamente. Exactamente. Ella ya sabe muy bien lo que vale un «ya te daré lo que es tuyo más adelante» en boca de Judá. A ver, le debe un hijo, así que un cabrito imaginario no le sirve de nada. Lógico. Necesita garantías. Le dice, vale, acepto el cabrito, pero me vas a dejar una prenda, una garantía física ahora mismo hasta que me envíes el animal. Y ojo, no pide un anillo cualquiera o un trozo de tela, pide 3 cosas muy explícitas: tu sello, tu cordón y el bastón que llevas en la mano. Uf, y aquí tenemos que detenernos sí o sí, porque esto es el núcleo de toda su estrategia. En la cultura de la época, un sello cilíndrico, que normalmente se llevaba colgado al cuello con un cordón elaborado, y el bastón tallado del patriarca no eran simples accesorios de moda. Claro, no era llevar un reloj bonito. Para nada, eran el carnet de identidad, la firma legal y el símbolo absoluto de autoridad de un líder tribal. Si buscamos un equivalente para que quienes nos escuchan lo puedan imaginar hoy en día, Sí, ¿cuál sería? sería como decirle a alguien por la calle, de acuerdo, luego me haces la transferencia, pero de momento déjame tu DNI original, tu tarjeta de crédito y la clave de su firma digital, todo junto. Es una auténtica locura. Es de locos. ¿Cómo es posible que Judá entregue todo su peso legal y personal a una completa desconocida en el arcén de un camino? Pues porque nos muestra un Judá totalmente superado por la inmediatez de su deseo. No está analizando los riesgos a largo plazo, para nada. Entrega los símbolos tangibles de su estatus por un momento de gratificación. Piensa que lo recuperará fácil, supongo. Claro, probablemente asume que al día siguiente mandaría a un sirviente con el cabrito, recuperaría sus cosas sin problema y, oye, nadie se enteraría de nada. Pues así que accede. Le entrega su identidad en mano, se acuestan y ella concibe. En cuanto la transacción termina, Tamar se levanta y se esfuma. Desaparece del mapa por completo. Vuelve a casa, se quita el velo, se vuelve a enfundar la ropa oscura de viuda y retoma su vida como si no hubiera salido de su habitación. Como si nada hubiera pasado. Pero claro, mientras tanto, Judá tiene que pagar la deuda para recuperar su, digamos, DNI. Así que envía a su amigo Gira, el adulamita, con el cabrito prometido. Pero la sorpresa se la lleva Gira. Menuda sorpresa. Gira llega al cruce de caminos y no encuentra absolutamente a nadie. Empieza a preguntar a los habitantes de la zona, oye, ¿dónde está la ramera que se pone junto al camino de Naim? Me imagino la cara de los vecinos. Total. Los lugareños, que seguramente conocen muy bien quién transita por sus tierras, le responden con total extrañeza. Aquí no ha habido ninguna ramera. Así que Gira tiene que volver a Judá con el cabrito de vuelta y sin los objetos personales. Y la reacción de Judá ante esta pérdida monumental dice muchísimo de cuáles son sus prioridades. En lugar de organizar una búsqueda masiva para recuperar las herramientas de su autoridad legal, dice algo en plan, mira, que se los quede. Dejémoslo estar, para que no seamos motivo de burla. Le aterra el qué dirán. Le aterra más que se difunde el rumor de que ha sido estafado por una prostituta del camino que el hecho de haber perdido su propio sello familiar. Da el asunto por zanjado. Sí, prefiere sacrificar los símbolos de su honor público a sufrir la vergüenza pública. Cree que el problema, pues simplemente ha desaparecido en el aire. Pero claro, la biología no perdona. El tiempo sigue avanzando inexorable y unos 3 meses después, el cuerpo de Tamar empieza a delatarla. El embarazo ya no se puede ocultar y en un entorno tan pequeño las habladurías corren como la pólvora. Y tanto, las noticias volaban. Alguien va a buscar a Judá con la noticia que él consideraría la peor deshonra posible. Tu nuera Tamar ha fornicado y ciertamente está encinta. Y la reacción de Judá es verdaderamente escalofriante. Sin pensarlo ni un segundo, dicta sentencia. Sacadla y que sea quemada. Es una reacción de una brutalidad extrema y de una rapidez que alarma. Nos revela cómo funcionaban realmente las estructuras de poder en las tribus seminómadas de la época.
Y eso es justo lo que te quería preguntar. ¿Cómo podía tener Judá la potestad de ordenar la ejecución de su nuera así, por su cuenta? No existían tribunales, ancianos de la ciudad o leyes a las que apelar. A ver, en ese estadio del desarrollo social, el patriarca era a todos los efectos el soberano absoluto sobre su clan. No había un Estado moderno o una policía externa a la que acudir. Como Tamar era una viuda legalmente retenida por la familia de Judá mediante esa ley del levirato, Judá funcionaba como su juez y su verdugo. Madre mía, qué indefensión. Absoluta. Consideraba el embarazo como una violación directa de los derechos de propiedad de la familia y una mancha enorme en su honor. La condena a morir quemada, además, sugiere que veía el acto como una transgresión imperdonable y, honestamente, posiblemente lo aprovechó como la excusa perfecta para deshacerse de un problema legal que llevaba años esquivando. Es que es el nivel máximo de hipocresía que uno puede llegar a imaginar. Él mismo acaba de acostarse con una mujer que creía que era una ramera ocasional y 3 meses después usa su poder absoluto para mandar a la hoguera a una mujer por quedar embarazada fuera del matrimonio legal. Es una doble moral de manual. Total. La van a ejecutar. La sacan al patio o a la plaza pública. Todo el pueblo está ahí mirando. La tensión tiene que ser insoportable. Cualquiera en esa situación estaría gritando, suplicando por su vida, intentando dar explicaciones desesperadas. Pero ella no lo hace. No. Tamar mantiene una frialdad espectacular. No grita, no llora. Ejecuta el paso final de su plan maestro. A través de un mensajero, le hace llegar a Judá los 3 objetos. Envía las prendas junto con un recado brevísimo y demoledor. Le dice: del hombre de quien son estas cosas, estoy encinta. Mira ahora y reconoce, por favor, de quién son este sello, este cordón y este bastón. ¡Wow! Si lo intentamos visualizar con términos modernos para la gente que nos oye, imagínate que estás en la sala de un tribunal de alta seguridad. El juez acaba de dar un golpe con el mazo dictaminando que vas a enfrentarte a la pena capital. Sí, el momento final. Y tú, en el más absoluto y dramático silencio, abres un maletín, sacas el arma del crimen y está cubierta con las huellas dactilares del propio juez. La pones encima de la mesa a la vista de todos. Acaba de demostrar de forma innegable que el hombre de traje que la está condenando es el responsable directo de todo, un auténtico mic drop de la antigüedad. Es que la brillantez de la estrategia de Tamar reside en esa contención. Fíjate que no expone a Judá gritando su nombre en medio de la plaza pública desde el principio. Le entrega las pruebas de manera privada, forzándole a ser él mismo quien asuma todo el peso de la confesión. Podría haber salido mal, ¿no? Claro, Judá tenía todo el poder, podría haber agarrado los objetos, haberlos tirado al fuego de la hoguera disimuladamente y continuar con la ejecución para silenciarla para siempre y salvar su reputación. Podría haberlo hecho, sí, pero se detiene. El impacto de ver su propia identidad legal reflejándole su hipocresía en la cara es demasiado fuerte. Judá reconoce los objetos y, delante de todos, pronuncia una frase de rendición total. Dice: «Más justa es ella que yo, por cuanto no la di a Sela mi hijo». Y esta sola declaración altera todo el panorama legal de golpe. Al decir «más justa es ella que yo», Judá admite su culpa públicamente. Se rinde. Reconoce que su miedo egoísta fue el causante real de la situación. Admite que al negarse a cumplir con la obligación de darle a su hijo Selá, empujó a Tamar a recurrir a esta treta extrema, simplemente para reclamar la descendencia y el futuro que la propia ley le garantizaba. Básicamente le salva la vida a Tamar cuando ya olía a humo. Pero además, y esto es crucial, legitima el embarazo automáticamente. Sus palabras transforman a ese niño que viene en camino. Pasa de ser considerado un bastardo a ser el heredero legal y legítimo de la familia. Un cambio de estatus radical. Y a partir de ese momento, el relato añade un detalle curioso. Dice que Judá nunca más la conoció, lo cual reafirma que lo que Tamar hizo fue pura supervivencia legal. No era la búsqueda de un romance prohibido ni nada de eso. Cumplió su misión y aseguró su posición. Y las consecuencias de este acto de supervivencia, fíjate, van muchísimo más allá de este conflicto familiar inmediato, porque la historia concluye con el momento del parto de Tamar, y resulta que trae gemelos, y el texto describe un nacimiento caótico que encierra un simbolismo brutal. A ver, vamos a intentar visualizar esta escena médica porque es alucinante, y parece casi una pelea de lucha libre en el vientre materno. Llega el momento del parto. Hay complicaciones lógicas de un parto gemelar en aquella época. De pronto, uno de los bebés asoma un graso.
Tensión máxima para la comadrona. Total. La comadrona, que sabe perfectamente la importancia legal masiva que tiene establecer quién es el primogénito para la herencia futura, coge rápidamente un hilo de color grana, un rojo muy brillante, y se lo ata a la muñeca, y declara, este salió primero. Claro, trata de certificar la primogenitura físicamente, porque las implicaciones legales son inmensas. Pero el proceso del nacimiento, pues es impredecible. Ya ves si lo es. De pronto, el niño que tiene el hilo rojo atado a la mano retrae el brazo hacia adentro del vientre, se esconde. Y de repente, por ese mismo hueco, su hermano se abre paso con una fuerza brutal y nace el primero, adelantándose por la izquierda. De locos. La comadrona, asombrada por la escena, exclama «¿Qué brecha te has abierto?». Y por irrumpir de esa manera tan salvaje, a ese niño le ponen por nombre Fares, que literalmente significa brecha. Inmediatamente después, ya sale el niño de la mano con el hilo rojo y a ese lo llaman Zara. Este forcejeo físico por nacer primero y reclamar el estatus tiene unas resonancias temáticas muy profundas en estos textos. Nos recuerda muchísimo a la historia del propio abuelo de los niños, Jacob, que también luchó con su hermano Esaú durante el alumbramiento. Sí, es un patrón recurrente. Exacto. En ambos casos, el que parecía destinado a ser el segundo termina arrebatando el primer lugar. Pero lo verdaderamente monumental de Fares es su papel en la cronología histórica que sigue. Y eso es lo que nos deja sin palabras. Porque Fares no es un niño cualquiera que se convierte en una simple nota a pie de página. Si avanzamos en las genealogías de esta antigua literatura, la figura de Fares es gigantesca. Sí. Si rastreamos la genealogía en textos posteriores, vemos que la línea dinástica de Fares es la que prevalece en la historia. Él es el ancestro directo que da origen a Boz, una figura central de estos relatos, que a su vez es el bisabuelo del mismísimo rey David. ¡Wow! Es decir, el linaje real de Judá se establece directamente a través de él. La dinastía más influyente de toda esta tradición histórica, la línea de reyes, que se idealizaría durante muchísimos siglos, no tiene su origen en una historia limpia, perfecta y de nobles inmaculados. Para nada. Nace de un engaño desesperado en un polvoriento cruce de caminos. Nace de la hipocresía, del miedo, de las promesas rotas y de la pura terquedad de una viuda marginada que tuvo que disfrazarse y arriesgar su vida simplemente para reclamar el derecho a existir que el sistema le negaba. Es que la historia, o estos textos al menos, no embellecen el pasado. Nos exponen que los cimientos de instituciones y linajes súper reverenciados están a menudo construidos por personas profundamente falibles. Con todos sus defectos. Totalmente. Y nos obliga a ver cómo alguien en la base de la pirámide social, sin influencia política ni poder legal como Tamar, encuentra una fisura en el sistema para forzar a los poderosos a asumir sus responsabilidades. Es la victoria absoluta de la tenacidad frente a la injusticia institucional. Y para ir poniendo el punto final a este análisis a fondo de hoy, me gustaría dejar una reflexión basada en la pura ironía narrativa que envuelve el final de este relato. Pensemos por un segundo en esa escena del juicio de Judá. Una escena para enmarcar. Resulta poético, y a la vez de una ironía aplastante, que los objetos precisos que representaban todo el estatus, la autoridad intocable y el poder ciego de Judá en su comunidad, bueno, ese sello y ese bastón de mando, se convirtieran en las herramientas exactas para desenmascarar su enorme cobardía y su falta de integridad moral. Exacto. El mismo emblema que le daba el derecho de juzgar a otros fue lo que expuso sus propios delitos a la luz del día. Y la gran pregunta que esto deja sobre la mesa para cualquier época y que invitamos a meditar a quienes nos escuchan es esta. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia, o si miramos a nuestro alrededor hoy en día, los grandes emblemas de autoridad que la gente exhibe para imponerse y dar lecciones morales al resto, son precisamente las pruebas que terminarán revelando su propia corrupción? A veces, esa lupa con la que examinamos el árbol genealógico del pasado no solo nos muestra que el tronco estaba torcido, sino que nos enseña claramente quién fue el que lo torció desde el principio. Hasta aquí nuestro análisis a fondo de hoy. Mantened siempre la curiosidad despierta y seguid rascando en la corteza de las historias que damos por sentadas.